Ok, ya hablamos del pronombre relativo y entonces ahora vamos a entrar en los adjetivos. Voy a hacer el screen share. El adjetivo es una clase de palabras que modifica al sustantivo o se predica de él aportando muy variados significados. En un gran número de casos, el adjetivo denota propiedades o cualidades. Vamos a empezar, como siempre, mirando oraciones españolas y después mirar más detalladamente al adjetivo griego. Ejemplo, el hombre con la mano blanca y desfigurada compró 3 gorros verdes, feos y viejos. Okay. Todas las palabras subrayadas, blanca y desfigurada, verdes, feos y viejos, son adjetivas. Como se puede ver, los adjetivos españoles concuerdan en género y número. Blanca y desfigurada modifican al sustantivo femenino singular la mano. Por eso, cada una es singular y femenina. En la segunda cláusula, los adjetivos verdes, feos y viejos modifican al sustantivo masculino plural gorros. Por esto, cada uno es masculino y plural. Segunda cosa de notar. Recuerda que le dije que el artículo es nuestro amigo. Aquí podemos ver lo mismo en español, aunque la palabra mano termina en la O, sabemos que es una sustantiva por el artículo la. Sería mal dicho decir el hombre con la mano blanco y desfigurado, ¿verdad? Tercero, la cláusula preposicional con la blanca y desfigurada funciona, toda esta frase funciona como adjetivo modificando el hombre y dándonos información para diferenciar a este hombre del otro que es alto y gordo. ¿Okay? Este punto va a ser muy importante más adelante cuando miremos cómo aparecen los adjetivos en el diccionario. Eso lo expliqué un poquito en el vocabulario, pero vamos a dar más a eso más adelante. El adjetivo griego funciona igual que los adjetivos españoles, en el sentido que se concuerdan en género y número, pero como ya hemos visto, también en caso. Así que, ha pistas antropas, traducido es el hombre fiel. Podemos ver aquí, todo esto está el caso nominativo, masculino, singular, y todo eso se concuerda. Ponemos eso aquí, ha, masculino, singular, nominativo, igual pistas y antropas. ¿Okay? Pero, fíjese en las terminaciones de esta oración. Blepo, tan, pistan, antropan. ¿Okay? Veo al hombre fiel. Aquí se puede ver que el adjetivo pistas concuerda con el sustantivo antropas en género, número y caso. Aquí está el verbo. ¿Qué veo? Veo al hombre fiel. Entonces, como el hombre fiel es en forma acusativa, el adjetivo que va con el hombre también va a ser en forma acusativa. ¿Ok? ¿Entienden esto? Es bastante igual que cómo funcionan los adjetivos en español. Se concuerda con el sustantivo. La única cosa es siempre concordar el caso que va con el sustantivo. Es algo que ya ustedes saben, es solamente ampliarlo para el caso. ¿Ok?
So, se va estableciendo y ampliando nuestra manera de pensar en las cosas. Entonces, lo que se van, tenemos más o menos dos tipos de tipo de adjetivos. Tenemos lo que se llama adjetivos atributivos. Okay. Un adjetivo atributivo modifica o distingue un sustantivo de otro. Vimos esto arriba del hombre con la mano blanca y desfigurada. Ahí. En vez del hombre alto y gordo. En el griego, los adjetivos atributivos se clasifican por su posición en relación con el sustantivo. Okay. Hay tres posiciones atributivos. Primera, segunda y tercera posición atributiva. Okay. Vamos a mirar cada una más detalladamente. So, de saber esos nombres es importante si usted va a leer un comentario. El comentarista puede ser que él dice algo que el artículo está en la primera, la segunda, la tercera, el adjetivo está en la primera, segunda o tercera posición. Entonces, al decir esto, está especificando qué tipo de adjetivo es. Y también, en el sentido de la traducción, puede ser un poquito de diferencia de la manera que usted va a traducir si el adjetivo está en la primera, la segunda o tercera posición atributiva. Por eso es importante entender y agarrarse al concepto de este término. ¿Ok? Miramos aquí. So, tenemos aquí he, agathé, phoné. ¿Ok? So, la buena voz. Tenemos el artículo, el adjetivo y el sustantivo. So, eso va a ser un poquito difícil tal vez para ustedes porque normalmente para el español el adjetivo viene después del sustantivo, pero el griego muchas veces lo pone antes del sustantivo. Y eso se llama la primera posición atributiva porque aparece antes del sustantivo. Okay. Observe que el adjetivo aparece dentro del sintagma nominal en cualquiera de los casos. So, la buena voz o la voz buena. En ese sentido, significa lo mismo. Okay. So, tenemos otros ejemplos. Tu agathú curiu del buen señor o del señor bueno. Okay. To agathó theó al buen Dios o al Dios bueno. Ten, kalen, cardian, el buen corazón, el corazón bueno. Okay. So, como usted puede ver, siempre en el griego, el adjetivo está después del artículo y antes del sustantivo. Okay. So, lo importante, como tengo aquí, es que sí hay un artículo, okay, y que aparece antes del sustantivo. Por eso se llama la primera posición. Okay. So, lo importante es que tiene el artículo y está entre el artículo y el sustantivo. Primera posición. Segunda posición, tenía el artículo, el sustantivo, otro artículo y el adjetivo. Okay. So, ahora vamos a mirar un ejemplo. Tas, sucas, tas, pistas. Las almas fieles. Okay. Artículo, sustantivo, artículo de nuevo, adjetivo. Okay. Otro ejemplo, ta erga, ta kala, las obras buenas o las buenas obras. Una vez más, artículo, sustantivo,
artículo, adjetivo. Okay. So, igual de arriba, siempre hay el artículo conectado con el adjetivo. So, podemos ver aquí, artículo, adjetivo, artículo, adjetivo. Okay. En este caso hay dos artículos, uno para el adjetivo y otro para el sustantivo. De esta manera, para mí es fácil recordar el nombre de segunda posición atributiva porque hay dos artículos. Y más que nada, el adjetivo es después del sustantivo, o sea, en segundo lugar. Es la manera para mí recordar eso. No sé si le funciona para ustedes. Okay. Tercera posición atributiva, sustantivo, artículo, adjetivo. Okay. Este uso aparece raramente en el Nuevo Testamento. Aquí el adjetivo es una aplicación particular de ese sustantivo. So, tenemos el sustantivo, el artículo, el adjetivo, que quiere decir el Dios Santo, el Santo Dios. Okay. En este ejemplo sería mejor como Dios el Santo, porque está funcionando en una forma que vamos a estudiar más con los sustantivos. Eso lo voy a dejar así. Pero lo más importante, cuando ustedes piensen en una palabra, un adjetivo que es atributiva, siempre tiene el artículo con el adjetivo. Eso es lo primordial de esto. ¿Okay? Podemos ver este ejemplo aquí. Taku exenegante stolen ten protein. Okay? Sacar un vestido el mejor. Entonces tenemos aquí el sustantivo y después el artículo con el adjetivo. Es otro ejemplo de la tercera posición. Okay. Lo que de esta nota aquí está hablando de la tercera posición, el artículo conectado con el adjetivo. La manera de recordar este nombre es dentro de la cláusula. El adjetivo es la tercera palabra. La tercera posición atributiva no es muy común en el griego del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la relevancia de las tres distintas posiciones a la hora de la traducción, si es que existe? Hágame la pregunta de nuevo. Es decir, que yo entiendo la gramática, hay tres posiciones en dependencia de la ubicación y los artículos. Pero a Ajá. la hora de la traducción, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia de identificar cada posición? ¿Esto le da un énfasis mayor, una importancia mayor? ¿Cuál es En, el objetivo de que hagan tres distintas posiciones a la hora de es, traducir? en el sentido de traducir no hay tanto, Ok, es solamente gracias. reconocer la forma en que aparece en el griego. Igual lo que pasa en el futuro es que igual que acabamos de ver con los pronombres relativos, que pueden funcionar la cláusula del pronombre relativo como un sustantivo o acusativo. Los adjetivos o hasta lo que se llama los participios pueden aparecer en esas mismas posiciones de primera, segunda o tercera. So, eso va a ser un concepto más en general con las cláusulas que funciona de esta manera. Okay. Pero en el sentido de traducir, normalmente va a traducirlo como suena bien en español. Ok, gracias. Okay. Otra pregunta. Hermano, Ajá. tengo una duda. ¿No habrá forma de diferenciar en el español eh, cuando uno diga, por ejemplo, Dios Santo o el Santo Dios, como estábamos hablando hace rato? Ajá. A la hora de traducir, usted nos comenta que allí no sabríamos si el adjetivo va antes o va después, porque en el griego siempre va antes, pero en el español uno varía, pues.
Siempre va a haber esa incertidumbre. Em, ¿Para ustedes significa algo diferente el santo Dios que el Dios santo? No, pero bueno, uno hace énfasis, ¿no? En lo que uno va a decir. Si uno a veces dice, bueno, el santo Dios o el Dios santo, depende de lo que uno va diciendo, ¿no? En el Ajá. contexto. Lo que yo diría es que la primera posición normalmente va a ser el Dios santo, porque esto está para ustedes. ¿Dónde está el énfasis? ¿En Dios o su santidad en el Dios santo? En Dios. En Dios. Okay. So está haciendo una diferencia de este Dios santo en comparación, vamos a decir, que los dioses paganos. Pero si yo digo el santo Dios, entonces estoy dando énfasis en su santidad, ¿verdad? Entonces en esto sería más la segunda posición que ustedes pueden ver. Voy a hacer el screen share, que ustedes pueden ver cómo eso está funcionando en el griego. Si yo cambio esta frase aquí, okay, no puedo poner todos los espíritus y los acentos como deben ser. Aquí va a ser el santo Dios. En el griego sería, porque es segunda posición, tenemos dos artículos y el adjetivo es después, no está directamente conectado con el sustantivo. ¿Cuál Dios? Tenemos aquí el Dios. ¿Cuál? El santo. Okay. So esta forma de la segunda está dando un poquito más énfasis cuando usted lo traduce al español, que tiene que fijarse más en el adjetivo que el sustantivo. Okay. ¿Está claro? Ok. Sí, hermano. Ok. Otra pregunta. Ok, continuamos entonces. Ok, so esta parte aquí, lo que estamos estudiando, lo énfasis aquí es de nuevo de ver que concuerdan en género, número y caso. So, ha, agathas, doulas, okay, el buen siervo, lambani, tus lagus, tus calus, tu curiu, tu dicaiu. Okay, so el buen siervo, okay, recibe, ¿qué recibe? Tus lagus, tus calus. Okay, so aquí tenemos ¿cuál es la posición del adjetivo en esta frase, esta oración, esta cláusula? Primera posición, porque está solamente un artículo y está el adjetivo entre el artículo y el sustantivo. Aquí tenemos artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. Okay. ¿Cuáles palabras? Las palabras buenas. Okay. Entonces vamos a ver que aquí lo tienen traducido las buenas palabras, porque el énfasis está en qué tipo de palabras, las buenas. Okay. So recibe las buenas palabras del Señor. Okay. ¿Cuál Señor? El justo. So en este caso, si funciona bien, pudiéramos también decir del justo Señor, para ser igual, porque estamos dando énfasis en cuál tipo del Señor. ¿Ok? Porque eso otra vez es artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. Eso es segunda posición.
Otro ejemplo entonces, he agape kai he dikaiasune. Okay, so el amor y la justicia menucin, permanecen. ¿Dónde? En, okay. Te cardia, te agape. ¿Cuál tipo de corazón? El corazón bueno. So, en este caso sería también en el buen corazón, porque es segunda posición. So, esto es hablando del adjetivo atributivo, siempre tiene el artículo conectado con el adjetivo. En términos gramaticales se llama articular. Si no tiene el artículo se llama anartroso. Okay? So es el adjetivo articular porque tiene el artículo. Hay otro tipo de adjetivo que es el adjetivo predicativo. Okay? Y es una forma del adjetivo anartroso. Un adjetivo predicativo es un adjetivo en el que una forma del verbo ser está explícitamente en la oración, o en el caso del adjetivo griego, se sobreentiende que está presente. Si no está en griego, deberá añadirse en la traducción. Por ejemplo, si tenemos esta frase, agathas ha anthropas, o anthropas agathas, okay. Pueden ver aquí que donde está el adjetivo, no hay artículo conectado con el adjetivo. Eso es un adjetivo anartroso, que es decir, sin artículo, okay. Y es adjetivo predicativo. Igual que vimos con los adjetivos atributivos, si el adjetivo aparece antes que el sustantivo, se llama la primera posición predicativo, y si el adjetivo aparece después que el sustantivo, se llama la segunda posición predicativa. En ambos casos se puede traducir esos dos ejemplos como el hombre es bueno. Okay. Aunque la primera posición predicativa da un poquito más énfasis en el adjetivo. La idea sería un poquito como bueno es el hombre. Si no hay ningún artículo, ni para el adjetivo ni para el sustantivo, entonces el contexto le va a ayudar a decidir si se debe traducir como un hombre bueno o un hombre es bueno. ¿Ok? So, lo importante de esto es, si usted ve, si el adjetivo no tiene artículo, entonces está funcionando como adjetivo predicativo, que quiere decir usted debe usar la palabra, alguna forma del verbo ser en su traducción. ¿Ok? Eso es lo más importante. El griego no va a tener normalmente la forma del verbo emi. Cuando está hablando así, lo están haciendo porque no tiene el artículo, entonces significa que es adjetivo predicativo. Okay. La palabra predicativo quiere decir algo como que está usando, juntando dos ideas o dos frases. Y entonces el verbo ser funciona como el símbolo de igual. Si el hombre es igual a lo que es bueno, es la idea. El hombre es bueno. Bueno y hombre en este caso, más o menos quiere decir lo mismo. Esa es la idea. ¿Ok? So, si tiene el artículo, entonces se va a traducir más o menos de la manera normal de un adjetivo. Si no tiene el artículo, entonces usted debe pensar que necesita agregar alguna forma del verbo ser en su traducción, aunque no está en el griego.
Ok, una cosa más para entender bien cómo funcionan los adjetivos. Y esta parte no tiene mucha diferencia del español. Adjetivo sustantivo. La tercera clase de adjetivos es el adjetivo sustantivo. Este tipo de adjetivo se forma con el artículo y el adjetivo sin tener un sustantivo presente. Por ejemplo, el bueno, el malo y el feo están bienvenidos al reino de los cielos. ¿Okay? Se pueden ver aquí en el español, no hay un sustantivo que obviamente está describiendo las palabras bueno, malo y feo. Okay? Se llama adjetivo sustantivo porque actúan como un sustantivo. Okay? En el ejemplo anterior, el bueno, el malo y el feo son los sujetos del verbo están. So, ustedes entienden el concepto. La idea es de que estamos diciendo las personas buenas, las personas malas, las personas feas están bienvenidas al reino de los cielos. Pero quitamos el sustantivo y lo dejamos así como en general. Y entonces, aunque técnicamente es un adjetivo, está funcionando de forma sustantiva. Ahora, vamos a mirar las desinencias de los adjetivos. Gracias a Dios no hay formas nuevas. ¿Okay? Recuerde que los sustantivos y los artículos y adjetivos que los modifiquen deben concordar en género, caso y número, no necesariamente en forma. Eso es importante en la primera y la segunda declinación, pero se volverá crucial cuando estudiemos la tercera declinación. Tenga presente además los casos de las palabras para traducir correctamente las oraciones. Okay? So, aquí vemos aquí abajo que los adjetivos normalmente pueden aparecer en forma masculina, forma femenina o forma neutra. So, si el sustantivo es masculino, entonces van a tener todo esto de forma masculina, ¿no? Igual del femenino o neutra. Okay. Como digo aquí, la declinación de la mayoría de los adjetivos cuando describen un sustantivo de la segunda declinación, sea masculino o neutro, siguen las declinaciones apropiadas que ya sabemos. Okay. Pero de la misma manera que los sustantivos femeninos o terminan en el alfa o en la eta, los adjetivos también pueden usar la declinación con el alfa o con la eta. Pero no se desanimen. Hay una regla para saber cuándo usar cuál de las dos. So, podemos ver aquí esas dos formas, pistas y dikaias, con las declinaciones y después miramos la regla. Okay? So, cuando ustedes miren el diccionario, van a ver esas tres formas, ¿no? Pistas, piste, pistan, o dikaias, dikaia o dikaian. Entonces, como dije, se van a concordar con el sustantivo al cual modifican. ¿Okay? Entonces, aquí las desinencias de los adjetivos son igual de lo que ya sabemos. La única dificultad que los hispanohablantes deben tener con los adjetivos es recordar que el adjetivo concuerda con sus antecedentes en género, número y caso. Okay. Ahora, ¿cómo se puede saber si el adjetivo de la primera declinación va a terminar con la alfa o la eta? Si la penúltima letra
del raíz del adjetivo es la ro o una vocal. El raíz femenino termina en alfa. So aquí tenemos la palabra necra. Okay. Y la declinación as puede ser o el genitivo singular o el acusativo plural. Y esto ya lo sabemos. Mirando nuestros ejemplos, de nuevo, vemos que la penúltima letra del raíz del adjetivo pista es la tau. Entonces, las declinaciones para sustantivos femeninos singulares van a ser e, es, e y en. En el caso de dikaias, el raíz es dikaio. La penúltima letra es la vocal iota. Entonces, sus declinaciones van a ser a, as, a y an. Okay. So, lo importante es si una palabra, si un adjetivo femenina tiene la opción de que esta palabra puede ser con alfa o eta. Si la penúltima letra del raíz es la ro o una vocal, entonces va a usar alfa. Si no, va a usar la eta. Okay. So, como se ve en la regla arriba, el genitivo singular y el acusativo plural de los adjetivos con una raíz que termina con el alfa son iguales. Dikaias en el genitivo singular y acusativo plural. ¿Cómo vamos a saber si la forma que vemos es el genitivo o el acusativo? Mirando la declinación del sustantivo, y si eso no nos sirve de ayuda, fijándonos en el artículo. So, si usted no sabe, entonces, si la palabra termina, si es el sustantivo, también puede usar la forma genitivo singular o acusativo plural. Entonces, usted tiene que mirar en el artículo para saber si el caso de este sustantivo y adjetivo es genitivo singular o acusativo plural. So, lo importante es recordar que los adjetivos siempre van a concordarse con género, número y caso, igual que el sustantivo. Okay. Entonces, si tiene la opción de que en la forma femenina, este adjetivo tiene la opción de terminar en alfa o eta, entonces tiene que fijarse si la penúltima letra de la raíz es ro o un vocal, entonces va a usar la alfa. Okay. Una cosa más para terminar con los adjetivos y terminamos con la clase entonces. Los grados de los adjetivos. So, el grado positivo es la forma normal o incomparable del adjetivo. So, es grande, la forma megas. Si está usando el grado comparativo, denota el mayor de dos elementos. Más grande, que es metzón. El grado superlativo denota lo más grande o una comparación de tres o más cosas. El o la más grande de todos o todas. Megastas, ¿ok? En el griego koine, el grado superlativo estaba desapareciendo y se usaba más el comparativo. Por ejemplo, la gente usaría la palabra metzón cuando el contexto técnicamente requería megastas. Por supuesto, el contexto es lo que nos guía en la traducción. Entonces, lo importante de esto es para que ustedes puedan ver que tenían las tres formas en el griego clásico, pero ya en el griego del koine no estaba haciendo mucha diferencia entre los tres niveles de normal, comparativo o superior.
No sé si ustedes saben esto, pero en el hebreo, ellos tampoco usaban esta manera de nosotros. So, el hecho de que Dios es santo, 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 sería la tercera gradación de los adjetivos. Quiere decir, es el más santo de todos. Esa es la manera hebrea de dar llevar este concepto. Okay, por eso está 3 veces santo. Quiere decir lo máximo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hermano, tengo una duda. No Ok. sé si que fue con respecto a la lección de los adjetivos en la parte del libro donde sale el caso de Mateo 6:13, de la referencia del adjetivo sustantivo. Ok. Y bueno, el hermano pues, que escribió el libro comenta que esa parte donde dice líbranos del mal está como en algunas traducciones mal traducida, pues. Ajá, Y él coloca que debería de traducirse como el maligno, ajá. porque es un adjetivo sustantivado. Sin embargo, me queda un poco de dudas porque si sabemos que la palabra es ponaró, que es el mal, si yo coloco el mal, estaría yo sustantivando la palabra mal. Pero no entendí un poco por qué necesariamente tengo que colocar maligno, eh, porque simplemente el hecho de decir el mal, ya yo estoy sustantivando la palabra mal, pues con el artículo. No sé si me entendí. Voy yo no he mirado lo que él escribió en la parte final del libro. So, la pregunta es, ¿por qué está la traducción a veces en vez de decir líbranos del mal? Hay algunos que quieren traducirlo líbranos del malo. Entonces, la idea es si está funcionando esto como adjetivo o como un sustantivo. Como dije, yo no he mirado el argumento que él pone, voy a leer esto y entonces puedo contestar la pregunta basándome en lo que él ha dicho y la razón de decir que normalmente ya la gente lo quieren traducir como un sustantivo en vez de un adjetivo. ¿Ok? So, doy mi respuesta la semana que viene después de leer lo que él ha dicho. ¿Ok? Ok, ok, hermano, está bien. Gracias. Ajá. Otra pregunta. Profesor, Ajá, sumando un poco lo que dijo mi hermano Jeremy, yo le ajá, entiendo lo que él dice. En el libro sale, líbranos del maligno. ajá. O del malo en vez del mal. Ajá, Ajá, ajá. eso es. Ya. Ok. Voy a hacer un screen share más solamente para explicar un poquito de la tarea que yo trabajé en esta semana. Para explicarle, entonces, lo que yo hice esta semana es hacer como ella lo tiene en algunos ejercicios en el libro. Entonces, que ustedes pueden poner así el caso, número, género, la forma léxica y el significado. La razón en que yo hice esto es para que ustedes empiecen a ver un poquito, empezando a dar el significado de la forma en que están estas palabras y después de dar el significado normal, entonces usted puede empezar a ver cómo esto va a funcionar en una traducción. So, aquí tiene los ejercicios. Entonces, cuando usted termine los ejercicios, ya les puse las respuestas correctas que usted puede mirar y chequear su traducción, su tarea aquí. No es necesariamente que lo tienen que hacer, pero creo que ya va a ser más útil para ustedes empezar a hacer traducciones para empezar a poner en práctica lo que han aprendido, lo que han estudiado.
Si hay una palabra como que tengo aquí, eso es un verbo, no hemos estudiado el verbo todavía, entonces pongo la traducción o manera que se puede traducir para ayudarles a ustedes para hacer la oración completa, pero lo tienen ahí. Ya, si hay una palabra que, por ejemplo, aquí abajo, había una, por ejemplo, no hemos aprendido todavía la forma de agua, la palabra agua, solo puse la traducción ahí. ¿Ok? So, para los que quieren hacerlo, lo pueden hacer. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias una vez más por los estudiantes, el esfuerzo que están haciendo, tomando el tiempo para estudiar y con todos los ministerios que tienen, todo el trabajo que tienen. Te pido que sigas dándole fuerza y que pueden seguir con ánimo para mejorar y aprender más del griego y aprender y estudiar mejor tu palabra. Y cuídanos del malo, como hemos hablado un poquito ahora, y que podemos ser de bendición a la gente alrededor nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén.